Es una pregunta. ¿Por qué? La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con entendimiento. Dice que cuando cantemos, cantemos y lo hagamos bien, pero no solo bien, sino que entendamos lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Entonces, cuando yo le preguntaba al Señor el tema, y Él me ponía en mi corazón, yo quiero que mi pueblo sepa por qué nos congregamos. O sea, no es idea del pastor, no es idea de ningún personaje, un ser humano, es algo que nació del corazón de Dios. La primera congregación el Señor la fundó en el huerto del Edén y la inició con una pareja y luego le dijo: multiplíquense, llénenme la tierra, porque yo quiero una congregación de hombres, de mujeres que exalten mi nombre. Entonces yo quisiera que vayamos y tomemos como base el libro de Corintios, Primera de Corintios, y usted me acompaña, capítulo 14. Y aquí vamos a ver unos versículos que los vamos a tomar como, no solamente como una base, sino como una explicación. Y yo quiero ver unas razones por las cuales la Biblia nos enseña que nos congreguemos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14, acompáñeme, y vamos a leer juntos. Hay una pregunta que el apóstol Pablo nos hace. Y dice así: ¿por qué o qué hay que hacer? Pues, hermanos, dice, cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Añade en el verso 27: si alguno habla en lenguas, que hablen 2, o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Paremos ahí. Me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo empieza con una pregunta. ¿Qué pues, o qué hay que hacer, hermanos?, pregunta él. O sea, cuando nos reunimos hay un propósito muy definido. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros tenemos un trabajo cuando nos vamos a reunir. Según la Biblia, no lo que dice el pastor, sino según lo que ahí dice. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de traer un salmo. Ahora, un salmo es un canto, un salmo es una poesía, un salmo es una petición, un salmo es alabanza, es adoración. Un salmo, hermano, es también una petición de ayuda, una petición de auxilio, una petición de circunstancial. Todo eso envuelve en los salmos. Si usted lee los salmos, dice el salmista: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Es un salmo. Pero ¿qué es lo que está expresando? Que hay una necesidad, que hay una circunstancia, que hay un momento en el cual él se siente solo, se siente en un lugar de muerte. Pero luego él afirma y dice: pero tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es un salmo. Luego otro salmo dice: escucha, oh Dios, mi oración, considera mis pensamientos, atiende, dice, a la voz de mi clamor. Entonces, todas esas cosas son salmos. Entonces, cuando venimos a la congregación, debemos de traer un salmo. Por eso, cuando es hora de alabar, es hora de alabar. Cuando es hora de pedir, es hora de pedir. Y por eso también la Biblia dice: si alguien está triste, haga oración. Haga oración. O sea que si alguien viene triste a la congregación, lo que tiene que hacer es doblar su rodilla y decirle: Señor, yo vengo triste hoy. O sea, el salmo que te traigo para iniciarlo, porque David siempre inició sus salmos muchas veces con petición.
Muchas veces dijo el salmista David: aunque yo esté rodeado por ejércitos, por 1000 o 10,000, no temerá mi corazón. Fíjese cómo iniciaban los salmos. Pero no se quedaba lamentándose, no se quedaba solamente pidiendo, sino que también confesaba victoria y confesaba que Dios era su ayudador. Otro salmo dice: alzaré yo mis ojos a los montes. Empieza con una pregunta y luego dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces afirma: mi socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. O sea que siempre un salmo debe iniciarse conforme usted sienta su corazón, pero no debe de quedarse en un lamento, ni debe de quedarse en una petición, sino debe de terminar en confianza, en alegría, que Dios va a actuar a favor nuestro. Entonces, cuando nos congregamos, debemos de venir con un salmo. Amén. Entonces usted dice: pero hermano, ¿cómo hago para conseguir un salmo? Pues lea la Biblia, agarre un salmo, comience a leerlo. Hay 150 salmos, y el que le aplique a usted ese día, pues ese salmo tráigale al Señor y léaselo. Mira, Señor, este salmo lo escribió el salmista David, pero yo lo hago propio, y comienza a orarlo. Esa es una razón por qué congregarse, porque aquí lo pregunta. Luego dice enseñanza. ¿Tendrá usted una enseñanza hoy? ¿Habrá aprendido algo hoy? Le pregunto. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que Dios a todos nos da experiencias distintas y todos podemos enseñar. Una madre pudo haber tenido una enseñanza con su hijo pequeño o con su hijo ya crecido, adulto. Un padre, un hermano, alguien que está trabajando pudo tener una experiencia en su trabajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no cree que se pueden tener experiencias en el trabajo de parte de Dios? En una ocasión me sorprendí que lo que me sucedió, y para mí fue una enseñanza y a la vez un reto de parte de Dios, porque resulta que estaba trabajando y surgió una circunstancia, y yo lo que quería era salir a mi hora. Necesitaba salir a mi hora, pero bueno, dije: hay que resolver lo que hay que resolver, hay que quedarse. Y cuando yo me quedé para juntarme con la persona que venía, entonces comenzamos a, conversar, cómo se llama, etcétera, y hacer lo que teníamos que hacer. Luego esa persona comienza a hablarme de diferentes temas, y por último me dice esta persona: yo soy cristiano. Yo le digo: yo también. Me dice: yo asisto a la iglesia. Yo también. Y luego me dice él: yo antes cantaba en la iglesia. Me dice: yo antes cantaba, tocaba instrumento, sé tocar esto, sé tocar lo otro, me gustan tales cantos. A mí también. Y comenzamos a tener una conversación, y luego me dice él: bueno, yo era ministro, me dijo, yo era ministro de alabanza. ¿Y usted qué hace en la iglesia?, me dice él. Yo digo: pues yo soy el pastor de la iglesia. Entonces se sorprendió y se fue de espaldas casi, y me dice: mientras yo venía para este lugar, yo venía escuchando unos cantos de los que me había estado hablando, de un cantante, de un salmista. Y me dice: pero mientras venía, yo sentí que el Señor me habló y me dijo: al lugar a donde tú vas, con la persona que te vas a encontrar, yo te voy a hablar, yo tengo un mensaje para ti. Y ahora resulta que estoy enfrente de usted, y ahora entiendo. Yo no sabía con quién me iba a encontrar, no sabía quién era la persona, si era cristiana o no, pero Dios me había dicho que me iba a hablar por medio de esa persona. Entonces me dice: ahora, ¿qué es lo que usted tiene que decirme? No, pues es una responsabilidad, ¿no?
Entonces mientras él hablaba todas esas palabras que le acabo de mencionar, yo pensaba, Señor, ¿y qué es lo que le tengo que decir? ¿De qué quieres que le hable? Si tú le dijiste a él que yo le iba a hablar, entonces ¿de qué se trata? Entonces, pero eso sucede en cuestión de segundos, hermano, milésimas de segundos, lo que le estoy contando. Y el Espíritu Santo me dijo, hazle una pregunta. Y cuando te conteste, entonces vas a saber de qué le tienes que hablar. Entonces yo le pregunto a esa persona, estamos hablando del trabajo, le digo, bueno, ¿cuál es la situación que usted ha estado viviendo hasta el día de hoy que le está molestando? Entonces me dijo, tengo una situación en mi familia. Y me dijo esto, y inmediatamente cuando él me dijo eso, el Señor me dijo, entonces ahora tienes que decirle esto, esto y esto. Y comencé a hablarle, y para hacerle corta la historia, comencé a decirle de que la situación que tenía era por una causa bien específica que Dios tenía con él. Y que entonces salió lo del Salmo. Y le digo yo, el salmista David, y le digo, y tú que eres alabador, adorador de Dios, no te diferencias mucho de él. Y el salmista David, siendo un siervo de Dios, siendo el dulce cantor de Israel, tenía problemas en su familia, y problemas serios. Siendo el ministro, siendo el rey de Israel, no tenía una familia perfecta, sino que tenía una familia muy conflictiva. Y le di el mensaje. Yo no sabía que el Señor me había dejado esa tarde allí porque Él quería que yo le hablara. Y yo no sabía que a Él le había dicho que yo le iba a hablar. Pero esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener salmo y tenemos que tener, ¿qué? Enseñanza. Pero tiene que ser una enseñanza vivida, una enseñanza que sea experiencia. Entonces por eso las experiencias son necesarias. Y las experiencias Dios nos las va a dar en el medio donde nos movamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también existe algo más, existe la revelación. Entonces cuando me refiero a la revelación, el Señor lo que está enseñando es que Dios nos va a enseñar cosas grandes y difíciles que no conocemos. ¿O no dice eso el profeta? Denle un aplauso al Señor. Hay cosas que nosotros no conocemos, pero el Señor dice, clama a mí. ¿Y qué dice Él? Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y difíciles que tú no conoces, pero yo sí. Entonces cuando venimos a la congregación tenemos que venir expectantes de recibir una revelación de algo que no conocemos, o compartir algo que tú conoces con otro, porque para eso Dios te da salmo, para eso Dios te da enseñanza, y para eso Dios te da revelación, no para que te la mantengas para ti, sino que para que la des a otro. Entonces ahí estamos viendo motivos por qué hay que reunirse. Veamos otra cosa. Dice lenguas o interpretación. Entonces en la congregación debemos de tener y debemos de pedir, dice el apóstol Pablo, profetizar. Pero luego él habla de lenguas. Entonces cuando alguien habla en lenguas, son lenguas del Espíritu Santo. Pero ¿para qué se dan las lenguas? Para dos razones. El que habla solo lenguas se edifica a sí mismo. Pero el que habla lenguas y las interpreta al idioma que todo mundo habla, ya sea español, inglés o el idioma que sea, ese edifica a los demás. Por eso es que viene el apóstol y dice, en las reuniones, en la iglesia, en la congregación, dice, si alguno habla en lenguas, dice que hablen 2 o a lo más 3, está poniendo un orden, y por turno. O sea que no comience a hablar uno en lenguas y otro por acá y otro por acá, porque entonces se volvió un desorden.
sino que haya un control. La Biblia dice que el profeta tiene control de su propio espíritu. Entonces, luego dice que sea por orden y que uno las interprete. O sea que si el que habló las lenguas tiene la interpretación, que lo haga. Y si de repente otro la tiene, que lo haga. Y luego, que no se juzgue al profeta o al que profetiza, sino que se juzgue lo que dijo. Esa es una enseñanza. Entonces, cuando nos reunimos y nos congregamos, todo eso que acabo de mencionarle, ¿qué es lo que va a hacer? Edificarlo al hermano, a la hermana. Entonces, ¿por qué nos reunimos? Para resumir ese pensamiento, porque Dios nos quiere edificar. Veamos entonces en ese mismo capítulo el verso 28 y 29, lo puede leer aquí conmigo. Dice: pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. O sea que si alguien tiene el deseo, le nacen lenguas, pero no tiene la interpretación, entonces que se retenga y que las hable para sí. Dice la Biblia. ¿En dónde? En medio de la congregación. Y luego dice: y que 2 o 3 profetas hablen, y los demás, ¿qué dice? Juzguen. ¿Juzguen a quién? La profecía. Entonces quedamos claros que no venimos a juzgar al hermano, venimos a juzgar la profecía. Pero ¿a dónde se da eso? En la iglesia. ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? El que Dios escogió que fuera el perito, arquitecto de la iglesia, y que todo esto quedara escrito para la enseñanza nuestra. Y todo esto está respaldado y constatado y sellado por el Espíritu Santo. Esta es una palabra segura. Veamos otro aspecto, y esto está en Hebreos 10, 24 y 25. Dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros, ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Y luego añade: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Paremos ahí. Lo otro, cuando nos reunimos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Estimularnos los unos a los otros en amor. Es otra razón para congregarse, según la Biblia. Porque cuando nos congregamos y nos vemos, hermano, debemos de unirnos como un cuerpo en Cristo. No somos iguales, somos distintos. Si usted se ve su dedo de la mano más pequeñito y veas el hombro, son distintos, ¿verdad? El hombro es más grande, el hombro tiene más fuerza, es más pesado, es más grueso, pero ¿se necesitan el uno al otro? ¿Sí? ¿Sí o no? Si le pica el hombro, usa cualquiera de los dedos, ¿verdad? Hasta el más pequeño para rascarse. Estimularse al amor. Aquí no necesitamos todos, porque usted tiene lo que yo no tengo y yo tengo lo que usted no tiene. Amén. Nadie en realidad es mayor. ¿Sabe quién es el que es mayor? Es la cabeza, y la cabeza es Cristo. Y Él es la cabeza de la iglesia y todos nosotros somos cuerpo de Él. Veamos entonces, dice que hay que estimularnos al amor. ¿A dónde? Cuando nos reunimos. ¿A qué también nos estimulamos? A las buenas obras. ¿Y qué serán buenas obras? Bueno, la primera buena obra que tenemos que tener es lo que ahí dice: el amor, la sinceridad es una buena obra. Hay muchas buenas obras, no solamente dar de comer a los demás, no solamente dar dinero, no solamente ayudar en la comunidad. Esas son buenas obras y son muy notorias, pero hay buenas obras que no se notan y son buenas. ¿Sabe una buena obra que es muy buena y muy efectiva y muy poderosa? Es orar por los demás. Es algo que no se ve.
Es algo que los demás no saben que usted lo está haciendo, pero el Señor le dice fulano de tal y usted se pone a orar por fulano de tal y de repente usted ve cómo Dios lo comienza a levantar. ¿Y eso qué fue? Una buena obra, que usted hizo caso a lo que el Espíritu Santo le dijo. Y eso no se ve. Veamos algo más. Hay muchos hermanos que tienen por costumbre no congregarse. Simplemente porque no tienen ganas. Porque dice tienen por costumbre. Notemos que hay hermanos que no se congregan toda la semana porque tienen que trabajar y tienen responsabilidad en su familia. Dios honra eso. ¿Me está escuchando? Dios honra eso. Porque si de lunes a viernes tiene que trabajar para proveer a su familia y por eso no se va a congregar, Dios honra eso. Pero hay un día que se llama domingo donde no trabaja, y si no se congrega ese día es porque no quiere, o cualquier otro día que pueda hacerlo y no lo hace es porque no quiere. Entonces ahí es donde entra, muchos tienen por costumbre no hacerlo, y hay muchos que pueden asistir a todos los servicios y no van de todas maneras. Entonces, ¿qué es lo que se están perdiendo? Se están perdiendo la enseñanza, se están perdiendo la revelación, se están perdiendo el estimularse al amor. Entonces el amor se enfría. Y cuando el amor se enfría, entonces comienza a molestar, comienza a caer mal muchas cosas. Pero cuando el amor está ferviente, dice que el amor, ¿qué dice? Cubre multitud de faltas, multitud de errores. Amén. Veamos, sigamos viendo por qué tenemos que congregarnos. Dice, debemos de exhortarnos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra exhortar? Es animar, exacto. Porque muchos piensan que exhortar es regañar. No, exhortar es animar, levantar al otro, ¿verdad? Decirle, hermano, yo te he visto de esta forma, pero no te preocupes, levántate. Errores cometemos todos, te cometiste un error, no te quedes en eso, levántate. Eso es exhortar. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí no hemos cometido errores? Todos. Pero si nos quedamos nosotros trabados en el error, y no viene alguien que viene con la gracia de Dios y nos levante, nos dice, no, tú te equivocaste, levántate. No va a ser la primera ni la última que te vas a equivocar, pero levántate, sigue caminando. Lo está exhortando. Entonces aquí dice, exhortados los unos a los otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Ha estado viendo las noticias usted? ¿Sí? ¿Y ya se dio cuenta de lo que realmente está sucediendo? Se lo resumo. Estuvimos a punto de entrar a una guerra esta semana, y por obra de Dios no sucedió. ¿Sabe por qué le digo obra de Dios? Porque eso podía implicar muchas cosas. No solo se trataba de la guerra de Estados Unidos con Siria. No se trataba de eso. Se trataba de que ellos habían amenazado que si los tocaban, ellos iban a atacar a Israel. Y quién sabe si con armas químicas. ¿Qué implica eso? Dirá, hermano. Si Israel es una nación tan pequeña, ¿sabe qué implica? De que todos los árabes no tenían ningún problema que Estados Unidos atacara a Siria, pero sí tenían todos un problema si Israel respondía a algún ataque de Siria. Entonces se volvían todos en contra ¿de quién? De Israel. Y uno de los aliados más poderosos de Siria es Rusia. Entonces se quitaba la tensión en Siria y se volvía ¿a dónde? A Israel. ¿Y qué es lo que está profetizado? ¿Qué va a suceder? Que un día
todas las naciones van a rodear Jerusalén. Y va a haber una gran guerra en la cual solo el Señor va a intervenir a favor de su pueblo. Pero para cuando eso suceda, la iglesia ya se fue. Entonces, ¿le parece que el día se acerca? ¿El Señor paró esa guerra? Sí. La paró. Entonces, aquí dice, ¿por qué deben de congregarse? Anímense los unos a los otros, porque mucho más viendo que aquel día se acerca. Yo pienso que el Señor lo que hizo fue como decir, no, todavía no, un tiempecito más. Pero ahí está el asunto todavía. Entonces nos damos cuenta que la Biblia dice en Mateo 24, habrán guerras y rumores de guerras. El problema no es que hayan solo guerras. El problema es a dónde es la guerra y contra quién es la guerra. Entonces, cuando se trata de Israel, Israel es el reloj de Dios. Y si usted quiere saber un poquito más de lo que le dije, y cierro ahí el paréntesis, vaya y lea Ezequiel capítulo 37, o el 38 y el 39. El 37 es de los huesos secos, pero el 38 y el 39 hablan de esa guerra. Y que viene al caso por lo que estamos hablando. Entonces, ¿por qué hay que congregarnos? Ahí lo dice. Porque la venida del Señor está cerca y nos debemos de animar. Pero ¿qué hay de aquellos que tienen por costumbre no congregarse? Ignoran completamente no solamente lo que está pasando alrededor de ellos, sino que ignoran mucho más importante, que es la revelación de Dios, la enseñanza de Dios, el amor de Dios, la edificación de Dios para sus vidas, para sus familias, y eso que va a traer consecuencias. Entonces estamos viendo según la Biblia por qué debemos de congregarnos, ¿no? Veamos otro punto y sigamos. Y dice, Salmo 33:3, dice, mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos. Yo le dije al principio, pero no solo juntos, ¿verdad? Sino que ¿cómo? En armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. La barba de Aarón, dice, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Paremos ahí. ¿Cómo es? Dice que es como el óleo, el aceite. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, ¿sabe qué es lo que el Señor derrama? Es aceite. ¿Y qué es el aceite? Es la unción. ¿Y qué representa la unción? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay llenura. Para aquellos que dicen, no, hermano, yo en mi casa canto, danzo, leo la Biblia, predico, recojo la ofrenda y también me la voy a gastar. ¿No? Porque hay mucha gente que eso dice, yo no necesito, pero yo no le puedo traer un argumento a esa persona propio, pero sí le puedo traer el Salmo 133, verso 1 al 3. Y sabe que me parece a mí que ese es el salmo más pequeño que hay. Tiene 3 versos. 3 versos. Eso es todo el salmo. Fíjese que estábamos hablando de que tenemos que traer salmos a la congregación. ¿Y qué le traje hoy? ¿Un salmo? ¿Y qué dice el salmo? Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos, pero tenemos que añadirle algo. Y es la armonía. Es la armonía. Entonces, para estar en armonía, ¿qué debemos de hacer? Sobrellevarnos unos con los otros. Porque todos vamos a cometer errores. Usted sabe que en las compañías grandes tienen un departamento que se llama el departamento de relaciones humanas. ¿Por qué será? Porque ahí van a parar todos los problemas que todo el mundo tiene, ¿no? Que el jefe me está tratando mal, que el jefe me está llevando aquí. Entonces hay que
buscarle una solución al Departamento de Recursos Humanos. Van a parar todas las quejas. Entonces, si en la congregación, que son miles de miles comprados y millones que no se pueden ni contar, dice el apóstol Juan, en el capítulo, me parece que es el 5 de Apocalipsis, si usted lo lee, y me mostró el Señor, dice, una multitud que no podía ni contarla, y venían con palmeritas y con vestidos blancos, y venían quejándose algunos. Fíjese que llegaron al Departamento de Recursos Humanos del cielo, una multitud que no se podía contar. ¿Y sabe qué decían? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vengarás la sangre de nosotros allá en la tierra? Reclamo. Y en el cielo. Entonces, si en el cielo hay reclamos, como ese que vemos en Apocalipsis capítulo 5, ¿será que habrán reclamos aquí en la tierra? Claro. Fíjese que le estoy hablando con Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lea la Biblia, vaya capítulo 4 y 5 de Apocalipsis y ahí va a encontrar lo que le acabo de decir. Es que estamos preguntándonos por qué nos congregamos. No debemos de dejarnos llevar por lo que el pastor dice. Lo que la Biblia dice es lo que vale. Amén. Entonces, aquí dice que es como óleo precioso sobre la cabeza del sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro sumo apóstol? Según Hebreos capítulo 3 verso 1, ¿quién es? Es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia según Efesios capítulo 5? Cristo. Entonces, el aceite desciende sobre Cristo y el que está en la congregación de Cristo va a ser rociado con ese aceite. Sencillo. Y el que no, simplemente no. Pero ¿será que por eso no es hijo? Es hijo. ¿Y será que no es salvo? Sí es salvo. Pero simplemente como no está en el conglomerado de la congregación de los santos, el aceite no le llega. Sencillo. Lo dice aquí. Luego dice el verso último, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, o el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión según la Biblia? Es el monte de Dios. ¿Sabe que David se apropiaba? Él decía que el monte de Sión era de él. ¿Y sabe dónde está Jerusalén? En el monte de Sión. ¿Y sabe cómo la Biblia nos llama a nosotros? Hijos de Sión. Porque hay una Sión aquí que está allá en Jerusalén, aquí en la tierra, pero también en Hebreos capítulo 12. Fíjese que le estoy hablando con capítulos y libros. Capítulo 12 de Hebreos nos habla de una Sión celestial y dice que nosotros somos hijos de la Sión de arriba, porque nosotros no somos judíos de nacimiento, a menos que haya un judío aquí en medio de nosotros, pero sí, de repente que sí, de repente que sí, tal vez tiene descendencia y no lo sabe, de repente alguien tiene descendencia judía y no lo sabe. Pero aunque fuese así, al estar en Cristo es hijo de Sión de arriba. Claro, nadie me va a venir a resultar, fíjese pastor que yo soy de apellido no sé cuál, ¿verdad? O así como el primer ministro de Israel, creo que es el primer ministro todavía, no el presidente se podría decir, pero es uno de los primeros ministros que fue presidente de Israel, que se llama Shimón Peres. Muchos dicen, yo soy Pérez, hermano, yo soy judío. No, ¿verdad? Pero le digo, somos hijos de Sión celestial. De los hijos de la Sión celestial nos debemos de reunir, según lo que dice la Biblia. Vamos a ir avanzando. Y aquí hay una razón, pero súper válida, por la cual usted y yo nos debemos de reunir. Y es un salmo. Lo apunta y lo leemos. Salmo 22:22 dice: hablaré de tu nombre. ¿A quiénes? A mis hermanos. ¿En dónde? En medio de la congregación te alabaré. Entonces, ¿a dónde habla? ¿Quién es el que está hablando ahí? David lo escribió
Pero ese salmo es un salmo profético. Y si usted lee todo el Salmo 22, ahí va a encontrar en uno de esos versos donde dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién dijo esas palabras? Entonces, ¿por qué lo escribió David y lo dijo Jesús? Porque era un salmo profético que estaba hablando de Jesús. Es un salmo mesiánico, es un salmo que el Señor es el que está diciendo ahí, por el Espíritu Santo y por la mano de David: Padre, yo te alabaré en medio de la congregación de mis hermanos. ¿Qué le dijo el Señor cuando resucitó a María? ¿Recuerda a alguien? Que ella se le tiró a los pies y no lo soltaba, y le dijo el Señor: suéltame, porque todavía tengo que subir al Padre, pero ve y dile a mis hermanos. O sea, ahora como ya el sacrificio está completo, yo ya no soy el unigénito, sino soy el primogénito dentro de muchos hermanos. Entonces, ¿qué somos nosotros de Jesús? Hermanos. ¿Y a dónde dice que el Señor alaba al Padre? ¿En dónde? En medio de la congregación ¿de quién? De sus hermanos. ¿Usted es hermano de Jesús? Entonces, ¿no será esa una super razón para reunirnos y no faltar? ¿Y no será eso una respuesta al por qué nos reunimos? Porque Jesús está aquí. Denle un aplauso al Señor. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Yo concluyo con esto porque no me voy a extender mucho. Pero lo que el Señor me hablaba en mi corazón es que aprendiéramos esto. Tenemos que saber por qué hacemos las cosas, no solo hacerlas. Haga tal cosa, sí, pero no hay que preguntar: ¿pero por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué? No, ahí está. Entonces, para aquellos que dicen: sí, pero se reúnen, hay unos que protestan porque se reúnen viernes y domingos. Muchos dicen: no, pues hasta poco es. Deberíamos de reunirnos más, ¿verdad? Pero bueno, eso va a ir en el tiempo de Dios y como Él lo vaya estipulando que sea. Pero tenemos razones muy válidas, bíblicamente hablando, por qué reunirnos. Amén. Yo creo que debemos de pedirle al Señor el que Él traiga a cada uno de nosotros armonía, porque la armonía viene de parte del Espíritu Santo, pero uno tiene que pedirla. Uno tiene que pedirla. Uno tiene que también hacer su parte, porque el apóstol Pablo dice: hermanos, sobrellévense unos a otros. Entonces van a haber muchas ocasiones en las cuales yo como pastor voy a tener que sobrellevarlos a ustedes. Amén. Y van a haber ocasiones que ustedes van a tener que sobrellevar al pastor, ¿o no? Si las cosas van de los dos lados, no solo va de un lado, van de los dos. Porque todavía estamos en un camino ¿de qué? De perfeccionamiento. Entonces Dios lo que quiere con nosotros es hacer cosas grandes en medio de la congregación de los santos. ¿Usted sabe que usted es la congregación de los santos de los últimos días? ¿Sabía eso usted? Usted es la congregación de los santos de los últimos días, según la Biblia. Eso es nuestro. Lo que pasa es que otros se lo han llevado. Eso es de nosotros. Y también somos los testigos de Jehová. ¿Somos o no? ¿Sabe cómo nosotros somos los testigos de Jehová? Recibiendo al Hijo. Porque el Señor dijo: el que me recibe a mí, recibe al Padre. Pero el que no me recibe a mí, no recibe al Padre. No puede ser testigo del Padre.
¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos recibido al Hijo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Dios? Que somos testigos verdaderos. Y todo eso, ¿dónde lo vamos a aprender? En la palabra, pero en medio de la congregación. Entonces sí es necesario congregarnos. Si es necesario pedirle al Señor armonía. Porque sabe una cosa, la unidad viene del Espíritu. Y el Señor dice que debemos de tener elementos. Y dice que sin la unidad, sin la paz y la santidad, nadie verá al Señor. Entonces, ¿será que la unidad es necesaria? Sí. Entonces, el enemigo, ¿qué es lo que va a querer hacer con el pueblo de Dios? Quitar la paz, robarse la paz y poner división. Pero el Señor dice que Él nos ha dado un espíritu y nos ha dado su Espíritu Santo para que seamos uno con Cristo, así como Cristo es uno con el Padre. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos? Y le pedimos al Señor en esta hora que según su voluntad y según su amor, Él nos ministre en esta hora. Cierre sus ojos, si usted lo desea hacer así. Levante su mano derecha al cielo